todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Sé que debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Buenas noches, bienvenidos a este especial TNU que vamos a aproximarnos a la rendición de cuentas. Y digo aproximarnos porque por ahora lo que se conoce son los números que presentó el equipo económico, ya que el proyecto ingresa el próximo 30 al Parlamento. Por lo menos ese es el plazo constitucional que tiene el Poder Ejecutivo precisamente para presentarlo ante la Asamblea General, donde puede haber cambios de destinos de fondos ya adjudicados en el proyecto de ley, no incrementos. Esa es la potestad que tiene el Poder Legislativo, donde empieza una nueva etapa de negociación de parte de los sindicatos y de parte de todos aquellos sectores de la sociedad uruguaya que reclaman fondos para lo que hacen, ¿no? Ahora el negocio es con el Parlamento. Vamos a ver el primer informe y ya les presentamos a los invitados. El equipo económico presentó los números de la rendición de cuentas. El gasto público se incrementará en 4.700 millones de pesos, alrededor de 150 millones de dólares. Según el Poder Ejecutivo, la rendición de cuentas no será gasto cero, pero sí de espacio fiscal cero, y eso significa que no habrá ningún incremento no financiado. El déficit se ubica hoy en 3.7% del PBI. La rendición se financiará por medio del crecimiento de la economía y las utilidades del Banco República. Se proyecta un crecimiento de algo más del 3% para el año 2019 y del 3% para el año 2020, lo que permite un ingreso por recaudación de impuestos de 1.750 millones para 2019 y de 1.800 millones para 2020. El año próximo se volcarán 2.670 millones de utilidades del Banco República y 2.920 millones en 2020. Según el equipo económico, esto permitirá bajar el déficit al 2.5% del PBI para ese año. Del incremento previsto, 1.700 millones ya están comprometidos. El resto serán destinados para áreas prioritarias como la salud y la educación, aunque el gobierno reconoce que esta no alcanzará el 6% del PBI. Bueno, con este pequeño informe como punto de partida, con este resumen sucinto, vamos a darle la bienvenida a los diputados Pablo Abdala del Partido Nacional y Gonzalo Martínez de Unidad Popular o Asamblea Popular. Hoy hablábamos con Gonzalo porque en realidad en la Corte Electoral están inscriptos como Asamblea Popular. Sí, formalmente ese es el Ahí problema. está. Después otro día hablaremos de por qué razón ¿Cómo no? se utiliza el nombre de Unidad Popular. Tenemos de alguna manera, aunque ustedes capaz que nos tildan de prejuiciosos, a las dos puntas del espectro político, ideológico, sentados en ese sillón. Y eso es, me parece, lo que hace interesante y lo que para mí me hace más difícil las cosas, ¿verdad?, para este próximo diálogo. Voy a empezar por Abdala. Pablo, ¿cómo están viendo desde tu fuerza política esto que es una rendición de cuentas especial? Yo creo que han sido todas especiales, por las características en que se dio el presupuesto en este periodo de gobierno, que se hizo por 2 años y después se iban haciendo los ajustes correspondientes rendición a rendición. Pero lo cierto es que esta es la última que se puede incrementar el gasto, porque el año que viene estamos en el año electoral. Haceme un piso de la visión que tiene el Partido Nacional. Es una rendición de cuentas muy especial, empezando porque es la última instancia en la que puede haber ajuste presupuestal. No hay que olvidar que es rendición de cuentas. Tenemos que ver qué hizo el gobierno con las partidas presupuestales, con el dinero que el Parlamento le asignó para los distintos rubros vinculados con el gasto y la inversión pública. Y desde ese punto de vista recibiremos la información y analizaremos los planillados como es habitual. Pero es la última instancia concomitante de ajuste presupuestal, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Es decir, es la última instancia en la que el Poder Ejecutivo tiene la chance o la oportunidad de modificar el presupuesto, si se quiere, ¿verdad? Por lo tanto, de introducir modificaciones en lo que fue aprobado por el Parlamento en el año 2015 para regir durante los subsiguientes 5 años. Hay un debate público que está planteado que nosotros estamos presenciando a través de los medios de comunicación. La oposición hasta ahora no ha tenido notificación ni noticia ninguna de cuál es la propuesta presupuestal o los cambios eventualmente que se puedan introducir al presupuesto. El gobierno sabemos que tiene bases ya elaboradas, no sé con qué grado de definición, porque no lo sabemos, que le ha presentado como corresponde a la bancada de gobierno
que sabemos que ha hablado con el PIT-CNT y creo también que con las cámaras empresariales. Es una pena que no tengamos nosotros noticia o una instancia similar antes del 30 de junio, que es la fecha que constitucionalmente marca el límite para el ingreso de la propuesta de rendición de cuentas. Hay antecedentes, aún en gobiernos del Frente Amplio, donde, por ejemplo, en el periodo pasado, el ministro Lorenzo, creo que fue cuando la instancia del presupuesto del 2010, se reunió con la bancada del Partido Nacional, senadores y diputados, y nos hizo una presentación del presupuesto, más allá de las mayorías absolutas. Creo que hubiera sido una buena práctica haber fomentado eso y que eso lo hubiéramos podido mantener, pero no está por lo menos en la práctica que el gobierno ejerce. Gonzalo. Bueno, sí, con respecto a lo primero que se comentó acá, es verdad que hemos coincidido en varias instancias conjunto al resto de la oposición para respaldar algunos proyectos, como también es verdad, hemos quedado en absoluta soledad, incluso con el resto de la oposición y con el propio oficialismo, a la hora de definir algunos proyectos como ser la privatización del agua, a la cual nos opusimos y todo el resto de los partidos políticos la votaron. Con respecto a la rendición de cuentas, bueno, por supuesto, como se ha dicho acá, lo que venimos manejando son los trascendidos de prensa, las declaraciones de las autoridades, y también hemos tomado como fuente de información las movilizaciones de las grandes organizaciones sindicales y gremiales en este país, ¿no? Que en las instancias que han tenido, las pocas instancias que han tenido de negociación, o por lo menos para trasladar las inquietudes y las necesidades, bueno, también hemos tomado elementos que nos llevan a algunas conclusiones previas, a priori, de cómo viene la rendición de cuentas. Nosotros no podemos separar esta iniciativa o esta oportunidad de lo que han sido las experiencias anteriores, ¿no? Las rendiciones de cuentas anteriores y el mismo presupuesto, al cual nosotros lo categorizamos como un proyecto de ley presupuestal que va en la mano del recorte presupuestal, sobre todo del gasto social. Lo que hoy el gobierno llama gasto cero, bueno, en realidad eso va estrictamente en detrimento del gasto que hoy se está brindando, a pesar de posibles aumentos, y eso nos gustaría comentarlo más adelante, explicar esto, cómo a pesar de aparentes aumentos en algunos gastos sociales, en definitiva lo que hay detrás es un recorte general, más allá del incumplimiento absoluto de las promesas electorales. Explícalo ahora, Gonzalo, explícalo ahora. Bueno, porque cuando nosotros no vemos... la oportunidad. Bueno, cómo no, cuando vemos que hay un aparente aumento del gasto social en educación, por ejemplo, y cuando vemos que ese gasto tiene como último objetivo el cumplimiento de la privatización de la educación, es decir, los compromisos de las PPP, eso es el recorte de la educación. Porque sería mucho más oportuno que el gobierno, en vez de destinar los 40 millones de dólares que le va a asignar en el 2019 a los compromisos de PPP, si los dedicara directamente en la obra pública, el resultado sería muy superior, simplemente porque los costos de construcción privada de esta modalidad son superiores a la tradicional. Entonces eso esconde en definitiva un recorte del gasto en educación. En realidad me acaban de hacer señas porque acá el tiempo siempre vuela y uno se queda siempre con ganas de tener más tiempo para poder hablar de más cosas. Vamos a centrar, les propongo los últimos minutos, los últimos 2 minutos, en lo que reclama, por ejemplo, buena parte del movimiento sindical o todo el movimiento sindical, es decir, que se grave más al capital, que se grave más a los sectores altos, que se grave más a los sectores más poderosos del país, versus, que supongo que ustedes, no, supongo no, sí, supongo porque los he escuchado. Te he escuchado a ti, he escuchado a Rubio, y también vienen por esa línea, naturalmente, porque además es lógico tomando en consideración la base ideológica de la que parten ustedes. Y a vos te digo lo mismo, Pablo. Es decir, por el contrario, perteneces a una fuerza política de corte liberal, y cuidado que no lo estoy diciendo con ánimo peyorativo, todo lo contrario. Una fuerza política de corte liberal que justamente siempre ve con recelo una propuesta de esa naturaleza de gravar para sostener lo que son los gastos del Estado. Todo esto tiene matices, naturalmente. Sí, claro, por supuesto. Hacia adentro y hacia afuera mi partido. Una cosa muy grosera, muy grosera. A ver, yo creo que el componente impositivo es muy importante. Ahora, comparto el diagnóstico del equipo económico y del ministro de Economía en cuanto a que la capacidad contributiva de los uruguayos en términos generales está al límite. No hay margen para establecer nuevos impuestos. No me niego a analizar la política tributaria o eventuales ajustes desde el punto de vista tributario, y ahí capaz que me salgo de la receta liberal a la que tú hacías referencia recién, en una perspectiva distinta, no en cuanto al financiamiento del gasto adicional o del gasto público adicional que se pueda proyectar, sino en términos de la utilización de la variable tributaria como elemento o palanca redistributiva del ingreso. A mí me parece que es un debate muy interesante. ¿Metés en una misma ahora, bolsa nuevos impuestos o cambio de tasas? Bueno, es lo mismo, aunque sí estaría vulnerando esa promesa que ha hecho
el Frente Amplio en la campaña electoral de no aumentar la carga tributaria, y estamos metiendo las dos cosas. No estoy hablando de subir impuestos, estoy hablando de discutir el tema tributario en su conjunto. Creo que desde el punto de vista de lo que tenemos planteado hoy en términos de los impuestos que gravan el ingreso y los impuestos que gravan la renta empresarial y los impuestos, por lo tanto, que pagan los contribuyentes en las más diversas manifestaciones y a través de los más diversos hechos generadores, allí es donde advierto que hemos llegado a un límite que ya no se puede traspasar. Entonces, ¿cuál es, 30 segundos, Pablo, el objeto de discutir todo el sistema tributario? No, lo que te quise transmitir es que en todo caso yo advierto que como están planteadas las cosas hoy en el Uruguay, esa discusión es legítima, pero es legítima en un plano distinto que el plano presupuestal, en un plano vinculado con la contribución de los uruguayos a las cargas públicas, desde la perspectiva de la justicia tributaria. Ahora, pensar en que estableciendo nuevos impuestos o aumentando los ya existentes, en función de la realidad que tenemos hoy, vamos a poder agrandar el presupuesto y financiar nuevos gastos, yo creo que eso es más teórico que práctico. Me parece que está fuera de la realidad. Gonzalo, ¿cuál es tu visión y la de tu fuerza política concretamente sobre este tema? Bueno, nosotros sistemáticamente hemos presentado un conjunto de propuestas, ya sea en la ley de presupuesto como en las sucesivas rendiciones de cuentas, que algunas son de corte programático, pero que son viables por lo menos para lo que ha sido la reivindicación histórica de la izquierda, como por ejemplo suspender el pago de la deuda externa. Este año 2018 el gobierno ha destinado 3.600 millones de dólares, o sea, algo así como el 6% del PBI. Lo que no se le da a la educación, sí se lo está dando al pago de la deuda externa. De la deuda soberana, ¿no? Sí, bueno, pero que habría que reverla porque... Pero proponiéndole a los acreedores nosotros una extensión del plazo. Lo que proponemos es una suspensión del pago y hacer una auditoría y moratoria, ¿no? Por supuesto, una auditoría que analice justamente la legitimidad de la deuda externa, porque como todos sabemos, en este periodo, en esta historia del país, hubo periodos que sí se endeudaron, pero fueron de forma ilegales a nuestro entender. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de lo que es la deuda externa. Yo supongo entonces que cada vez que el ministro de Economía sale a anunciar con mucho orgullo, hasta si se quiere, que hubo una colocación exitosa, sí, ustedes claro, se agarran de los pelos. Y por supuesto, porque el gobierno festeja el resultado de su política neoliberal. Es importante decirle a la gente, y es importante que la gente fundamentalmente, no ustedes, por supuesto, al contrario, yo creo que ustedes tendrían que decírselo todo el tiempo a la gente, que cada vez que se ve a alguien del equipo económico anunciar con mucho éxito una colocación de esa naturaleza, lo que estamos haciendo es pedir dinero prestado. Que tiene que ver con el presupuesto y tiene que ver con el déficit. No, y es un endeudamiento generacional. Ahí hay un tema central de la discusión presupuestal, sí, claro, ¿no? Y de la que se nos viene. Sí, claramente. Es decir, estamos financiando el déficit, por un lado, con impuestos, con los ya establecidos, más los incrementos de tarifas anuales de los servicios públicos, y con endeudamiento. Que si bien, como dice el ministro de Economía, tenemos crédito, y la reestructura del primer gobierno del doctor Vázquez de la deuda yo creo que fue positiva y fue exitosa, también es verdad que la deuda sigue creciendo. Sigue creciendo la deuda bruta, sigue creciendo la deuda neta, y la participación de la deuda sobre el producto no es alarmante, pero crece. Bien. Entonces, tenemos crédito. Ahora, si el déficit sigue siendo estructural y sigue siendo creciente, yo creo que va a llegar un día donde ya no alcanzará mucho que tengamos crédito. Bien. Y por eso el ministro se preocupa de que el déficit fiscal no suba, porque se nos encarece el crédito por esa vía también. Gonzalo. Además de esta propuesta, que claramente no la respalda más nadie, ni el oficialismo, ni el resto de la oposición, solamente la Unidad Popular es la que sostiene el no pago de la deuda externa, tenemos otras que de repente sí tendremos eco, y eso esperamos en estas próximas instancias de negociación. Por ejemplo, reinstalar el IMABA, el impuesto a la actividad bancaria, que fue creado allá por el 65, que se suspendió brevemente en la dictadura, se retomó la democracia y el progresismo en el 2007 lo eliminó completamente. En un periodo de lo que es del 90 al 2000 aproximadamente, ese impuesto recaudaba más de 90 millones de dólares. Hoy, con lo que ha sido la bancarización, el resultado de ese impuesto mínimo, quizás del 1%, si analizamos lo que es la actividad bancaria hoy, que anda por los 38.000 millones de dólares, podríamos estar recaudando con el 1% algo así como 380 millones de dólares, que daría solución a grandes problemas inmediatos como el del salario, de la educación, de la vivienda, que a nosotros nos gustaría, por ejemplo, también suspender algunos subsidios que son ridículos, como ser el de las carreras de caballo, 13 millones de dólares por año. Lo que se le va a dar a la universidad este año es lo que se le da a la carrera de caballo sistemáticamente. O, por ejemplo, suspender otro subsidio como el de la cerveza, que paulatinamente lo hicimos, que terminó en el Hospital de Clínica para comenzar su refacción, pero nos gustaría en esta rendición de cuentas, con el respaldo del resto de los partidos políticos, eliminar lo más que se puede ese subsidio para finalmente darle al Clínica lo que necesita. Está claro, les agradezco a los dos por haber estado. Gracias a ti, gracias, un placer. Vamos a la pausa, queda el movimiento sindical, legisladores del oficialismo, el ministro de Economía también esta noche aquí en el especial TNU sobre la rendición de cuentas.
Le damos las buenas noches a Martín Pereira, presidente del Sindicato de Funcionarios de Salud Pública. Buenas noches. Buenas noches. Martín, una primera reflexión en lo que refiere a ACE en particular. Bueno, el presupuesto asignado a ACE nosotros lo vemos totalmente insuficiente en esta rendición de cuentas. Se ha asignado mucho presupuesto en los periodos anteriores a lo que es ACE, pero la mala gestión que ha habido por los distintos directorios hace que se vea como una mala imagen seguir invirtiendo en ACE en un caos de gestión, que es lo que plantean tanto la oposición como el oficialismo muchas veces, en el cual con esos dineros, que es bastante dinero, son 1.150 millones de dólares anuales, se podría tener una salud de mejor calidad y tener un mejor relacionamiento con los trabajadores y mejores salarios para los trabajadores y más recursos humanos, que es algo que nos preocupa también, la atención al público y a nuestro usuario, que queremos que no se convierta, que en ACE se atienda a los pobres y en el sector privado se atienda al resto de la población. Estamos hablando de 70 millones, de los cuales una parte va a ir para el Hospital Pasteur, para la inauguración del Hospital de Colonia y para ¿cuánto personal? ¿100 enfermeros han dicho ustedes? Si se pasa a enfermeros, estarían entrando 100 enfermeros. Después hay que ver ahí en realidad, porque el Hospital de Colonia van a necesitar médicos, van a necesitar especialistas y demás, hay que ver cuánto. Esa plata en la distribución que se plantea, distribuyan lo que hay, nosotros entendemos que no se puede tocar porque va directamente a la atención al usuario, como es el nuevo Hospital de Colonia, que era un viejo reclamo de los trabajadores de Colonia y de la población de Colonia, el bloque de Pasteur, que tiene 8 salas y solo 4 funcionando por la falta de personal, y 5 camas nuevas en el Hospital Maciel de CTI, que es un reclamo también que esas áreas especializadas se cuenten dentro de ACE para no seguir gastando plata fuera de ACE, cuando queda demostrado que se podían abrir 5 camas más en el Hospital Maciel, y bueno, habría que buscar dónde más. Hoy tenemos 4 camas de CTI cerradas en el Hospital Español, que ya no solo hace a la compra al sector privado, sino estamos en una época del año que es difícil conseguir una cama de CTI, nos estamos dando el lujo de tener 4 camas cerradas, con todo ya para estar abierto, lo único que falta es el personal. Esas son las discusiones que vemos de la mala gestión de ACE en el contenido de que si tengo el servicio hay que buscar la plata para los recursos humanos, y muchas veces terminamos invirtiendo fuera de ACE para darle plata al sector privado, que nadie controla las cuentas del sector privado. Eso es un reclamo nuestro. Usted recién arrancaba señalando algo que está planteado, aunque no se diga públicamente, y es ese concepto de a ACE se le ha dado dinero, se le ha dado mucho dinero, el dinero no se ha utilizado en todos los casos de la forma más correcta, y eso lleva a esta situación en la que se está hoy, que para 2019-2020 los recursos son escasos. ¿Es un poco eso lo que está planteado? Sí, claramente es eso lo que está planteado, y en las conversaciones con distintos sectores del Frente Amplio y también de la oposición y el propio Ejecutivo, es el planteo que hay. Lo que hay que tener un control mayor sobre ACE, porque ACE funciona con 5 directores de aquí de Montevideo con 900 puntos de atención. Entonces hay que buscar un rediseño de cómo funciona ACE hoy en día, que quedó claro que no se puede controlar como es debido y no se puede gestionar de la manera que es debida. Venimos avanzando con este directorio en pasar de gasto de funcionamiento a rubro cero para poder destercerizar servicios que estamos comprando afuera, que los puede brindar ACE, y en el tema de la calidad. Muchas veces los servicios que contratamos afuera son de menor calidad de lo que tenemos para brindar en ACE. Respecto a eso, para poner ejemplos, para que la gente se haga la idea, la gente no tiene por qué saber. Cuando ustedes dicen, bueno, hay servicios que ACE los podría hacer y hoy se los da para que lo haga un privado. ¿Puede poner ejemplos? Tomografías. Vienen del Río Negro al sur, vienen a Montevideo a realizar las tomografías y se realizan mutualistas privadas, cuando dentro de los hospitales de ACE tenemos tomógrafos para realizar. Muchas veces nos falta el personal en los turnos alejados, como vespertino y noche, que habría que contratar al personal y se ahorraría plata de lo que le pago al privado por hacerlo y que lo puedo hacer en un hospital público. Eso no necesita que haya legislación parlamentaria, sino que sea una decisión del propio directorio con una orden de directorio, una resolución de directorio, se puede solucionar ese problema de ordenar a todos los directores que
primero agoten la vía pública y después, sin más necesidad y hay que brindar la atención, se vaya al sector privado. Nosotros no estamos en contra de la complementación, pero que la complementación sea regulada, no a precio de mercado como funciona hoy en día, que según el mes del año, según la época, sale tanto o sale otra plata. El traslado, lo pongo siempre el ejemplo de Rocha, el traslado ahora sale 10 pesos, si lo vamos a hacer en verano, sale más del doble. Entonces, lo que le exigimos y al Ministerio y a propia ACE, que regulen, que se agarren los 15 ítems que más se compran en el sector privado o el sector privado compra en el sector público y se pongan aranceles, va de tanto a tanto y así puede haber una planificación, porque no hay empresa que se pueda planificar si no sé cuánto voy a tener que invertir en tomografías que tengo que contratar en el sector privado, si me cambia un precio y se me varía según la necesidad del que me lo vende. También la alta tecnología, las mutualistas lo traen, lo instalan y después piden la autorización. Tenemos un caso, el tomógrafo de Flores. Hospital de Flores con tomógrafo, mutualista de Flores puso un tomógrafo nuevo y lo único que falta es enchufarlo. Están en una lucha con el Ministerio de Salud Pública de que sí y de que no, pero nosotros tenemos miedo que se termine habilitando eso y vas a tener en una ciudad y en una región 2 tomógrafos que en realidad es estar invirtiendo en especialistas y en la misma alta tecnología cuando se tendría que distribuir o buscar otra zona del país a que sea más importante tenerlo. Eso es la competencia, que en la salud no puede haber una competencia pura y dura de mercado porque estás duplicando servicios y uno de los dos va a tener pérdida. Entonces, creo que el Ministerio de Salud Pública tiene que jugar otro rol más firme a la hora de fiscalizar. Hay callos que hay que tocar, corporaciones médicas que son transversales a todos los partidos políticos y que tienen un peso muy grande en el sistema de salud hoy. No puede haber salarios de 15.000 pesos en el sistema de salud y salarios de 1,5 millones de algunos gerentes de mutualistas que piden ayuda al Estado porque no le da la financiación y están pidiendo que le suban el FONASA. También estudiar los gastos que tienen las mutualistas. Se le pone una lupa y está bien que se le ponga una lupa y se lo mire, pero el Fondo Nacional de Salud es de todos, es público. Sí, ¿y quién controla, quién invierte en esas mutualistas que siguen reclamándole plata al Estado? Sí, nosotros aquí, concretamente el ministro de Salud Pública admitía que las mutualistas, por ejemplo, habían gastado 22 millones de dólares en publicidad en un año. Entonces, bueno, reconoció sí un conjunto de gastos excesivos y que el Ministerio no estaba de acuerdo con esa política. Ahora, los directores, porque los hemos entrevistado, de ACE están de acuerdo con ustedes en revisar el tema de las tercerizaciones. ¿Es así? Sí, es así. Este directorio se ha mostrado de otra manera al anterior directorio. Funcionan como un bloque, el sector designado por el Poder Ejecutivo se mueve como un bloque, eso da una seguridad a la hora de negociar, no era como antes que según con quién hablabas te daba una respuesta distinta. Lo que sí vemos que en la teoría tenía un gran apoyo este directorio, pero también el apoyo se da en lo económico y en la escala de una rendición de cuentas. Lo estuvimos conversando con el propio directorio en el día de ayer. Tienen un respaldo político que no tenía el otro directorio, pero el respaldo político también se han hecho y también se da en cuanto me das para repartir dentro de la rendición de cuentas, porque no es un problema solo salarial de los trabajadores que pueden decir el sindicato corporativamente pide salario, sino que el salario que pedimos es para que no se vayan al sector privado y aparte más recursos humanos. Los propios directores cuando recorremos, no lo pueden hacer ellos públicamente, pero nos plantean que no saben cómo van a gestionar los hospitales de acá a estos 2 años que quedan por delante con el poco personal que se tiene y con la lucha contra la corporación médica que te dice, si no hago tantas horas, renuncio y no hay un control arriba de eso, es decir, exigir cumplir horario como lo tiene que cumplir un enfermero, un administrativo que cumple su horario. Hay roles que tiene que jugar, no solo ACE, sino también el Ministerio de Salud Pública, que creemos que esa pata está floja por no querer tocar determinadas corporaciones que tienen un peso muy grande dentro del sistema. ¿Con cuánto dinero se podría llegar a un acuerdo aproximado? Bueno, nosotros estamos hablando de cerca de 250, 260 millones de pesos. Podríamos llegar a tener un avance y posibilidad de llegar a un acuerdo. Este directorio tiene voluntad de negociar, pero si no tiene un respaldo económico a la hora, estamos buscando de los fondos dentro de ACE que no se han ejecutado y ver que se puedan comprometer para los siguientes 2 años, pero creemos que tiene que haber un apoyo por parte del Ejecutivo para buscar un
una solución y un acuerdo con los trabajadores que sería lo mejor para el organismo. Nosotros no queremos que el organismo siempre esté por las malas cosas que se ven y la mala gestión. Tiene muchas cosas buenas, se ha invertido mucho dinero en infraestructura, pero no se ha compasado con la formación del recurso humano y con la cantidad de recursos humanos necesarios. Muchas veces abrimos policlínicas que solo hay una enfermera que es archiva, limpia, hace de todo. Tenemos enfermeros que el médico, localidades donde el médico va 2 o 3 veces por semana, pero la enfermera hace toda la semana atención y está ahí, es el puesto de salud de la localidad. Entonces todas esas cosas hay que discutirlas para no brindar una atención e inaugurar por inaugurar y que el sistema avance en infraestructura sin un acompañamiento del salario de los recursos humanos, la cantidad de recursos humanos, que los locos éramos nosotros cuando decían que faltaban cerca de 3.000. El propio Ministerio de Salud Pública lo plantea en las discusiones de a 10 años de la reforma, que faltan dentro del sistema 3.000 trabajadores y el 80% faltaría dentro de ACE. Entonces hay una discusión que hay que dar, la discusión de los fondos hay que darla e ir a fondo a dónde van los fondos del privado. Porque en ACE todos sabemos, se investiga, están las cuentas públicas y somos tapete. Pero con la plata que se invierte en salud en Uruguay, el sistema debería estar 100 veces mejor de lo que está hoy. Martín Pereira, gracias por haber venido, ha sido un gusto. Nosotros hacemos una pausa, seguimos hablando de rendición de cuentas. Mancha pido, no juego más, ya no me aguanto la cabeza, se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa, se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro. Bueno, seguimos adelante. En este caso recibimos al diputado Alejandro Sánchez, del Frente Amplio. Buenas noches. Gracias por estar, Alejandro. Es un gusto estar aquí. Y lo quiero decir públicamente, lo que te decía recién lo quiero decir públicamente, ¿no? Que en realidad, capaz que para vos, o no, vos lo sabrás decir, responder sobre la postura del gobierno del Frente Amplio sobre la rendición de cuentas no te resulta del todo fácil. Y lo digo porque es inocultable los matices que hay dentro del Frente Amplio entre el sector del Ministro de Economía y Finanzas y el movimiento de participación popular al que vos pertenecés. Sí, a ver, yo me siento muy cómodo defendiendo al gobierno del Frente Amplio, más allá de los matices que puedan existir dentro del Frente, que son matices que tienen que ver con, bueno, determinados énfasis diferentes o opciones diferentes con respecto a algunas políticas puntualmente. Ahora, en términos generales, en términos de la orientación y en términos de los objetivos, el Frente Amplio tiene un programa único, discutimos dentro del programa y los Frente Amplistas somos de discutir mucho, llegamos a un acuerdo y ese es el conjunto de medidas y de políticas que todos los Frente Amplistas nos comprometemos con la ciudadanía y defendemos en conjunto. Por supuesto, algunos le ponen más amor y más cariño a algunas cosas y otros a otras, pero eso es natural. O sea que en ese sentido yo estoy muy tranquilo discutiendo una rendición de cuentas que, al contrario de lo que pasa en América Latina, incrementa el gasto público social. En realidad, el Uruguay es el único país de América Latina que está incrementando, en esta instancia, en este año y en esta coyuntura internacional, que está incrementando el presupuesto público en las áreas más importantes como educación, salud, sistema de cuidados y vivienda. El resto de los países de la región, en realidad, están en otro camino, absolutamente en otro. Bueno, está claro que en la región no solamente que existen dificultades, sino que también hay una tendencia ideológica que está proponiendo un Estado más chico y que las leyes del mercado sean las que rijan la vida entre los integrantes de la sociedad. Si realmente el Frente Amplio no pone énfasis en lo social, entonces ya el Frente Amplio no se podría llamar más de izquierda, Alejandro, está claro. Por eso mismo nosotros decimos, el Frente Amplio, que es una fuerza de izquierda, que tiene las mismas restricciones económicas que está teniendo el conjunto de América Latina, porque recordemos que el precio de los commodities ha caído enormemente, y eso ha hecho que el crecimiento de toda América Latina haya entrado en dificultades, y además hay otros elementos que son muy complejos. El petróleo aumentó un 50% y eso es una variable muy importante para el Uruguay en el último año, y todo este conjunto de acciones. Y segundo, cuando a la región le va muy mal porque gobierna la derecha, porque gobiernan los neoliberales, porque gobiernan con las mismas recetas de los 90, lo que termina pasando es que el mercado del cual acceden nuestras industrias es un mercado que se empieza a achicar. Y entonces es de prever que en el futuro la situación por lo menos del Cono Sur
sea una situación cada vez más difícil. Recordemos que Brasil está privatizando sus empresas, privatizando sus recursos naturales y congelaron el gasto público por 20 años. Y Macri acaba de anunciar, lamentablemente con bombos y platillos, volver al Fondo Monetario Internacional, volvió la palabra a América Latina de ajuste estructural y se ha comprometido a disminuir en 5 puntos el déficit fiscal argentino en un año. Eso va a ser un elemento muy complejo. Un segundo que nos detengamos en algo que acabas de decir, es decir, el anuncio con bombos y platillos de Mauricio Macri de que volvieron al Fondo Monetario Internacional y que el fondo confió en la Argentina y les da respaldo. No es, independientemente de esa gran diferencia que no es menor entre deuda soberana y deuda condicionada, no es lo mismo que hablábamos en el bloque anterior, en el primer bloque de este programa con Abdala y con Gonzalo Martínez, en el sentido de cuando el ministro de Economía dice, miren qué bueno, miren la confianza que los inversores internacionales tienen en nosotros, que acabamos de hacer una emisión por 500 millones de dólares y tuvimos una demanda de 700 millones de dólares. Insisto, porque sé que la mayoría lo sabe, pero hay 4 de repente que no lo saben y yo quiero que lo sepa. Eso es pedir dinero prestado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, hay dos diferencias. Primero, hay varias diferencias entre lo que sucede en Argentina y lo que sucede en Uruguay. Argentina tiene un déficit fiscal del 6% y la deuda externa argentina representa un poquito más del 50% de su PBI. Y lo que acaba de hacer es ir a pedirle 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y comprometerse a las políticas que el fondo ha decidido. Entre ellos, por ejemplo, no le van a desembolsar hasta que no cambien la Carta Orgánica del Banco Central. Claro. El gobierno argentino se compromete a aprobar ese proyecto de ley antes de que le vengan los primeros recursos. Más allá de que hayan dicho, este es otro fondo. No. La risa dio realmente que dijeran, no es otro este fondo. no es el fondo de los 90. Cada 3 meses vendrá una misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina y esa misión le estará dando órdenes al gobierno de la Argentina acerca de las políticas que ha implementado y entre ellas está el recorte del gasto público. No, pero por eso te digo, Alejandro, la gran diferencia, yo la marqué cuando te hice la pregunta, sí. La gran diferencia es que una deuda es condicionada, o sea, el fondo te dice lo que tenés que hacer, y la otra es soberana. Porque el inversor privado no te dice, no lo conoces, no le ves la cara. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la gran diferencia. El resto es pedir plata en los dos casos. Por supuesto, sin lugar a dudas. El Uruguay sigue siendo un país endeudado. Es un país que tenía la deuda representaba un 100% del PBI en el 2004 y hoy la deuda representa el 40% del PBI. Ahora, cuando nosotros tenemos déficit fiscal, esto es que lo que ingresa al Estado, ¿verdad?, los recursos que obtiene el Estado y los recursos que gasta más de lo que ingresa. Esto es como una casa de familia. Cuando tú gastas más de lo que ingresa, lo que tenés que ir a buscar plata prestada. ¿Cuál es la discusión? Por eso digo que es muy diferente. La discusión es, y para una familia o una empresa es lo mismo, si tú te endeudas para ser más productivo en el futuro, probablemente tengas mayores ingresos. Y si tienes mayores ingresos, podrás pagar las cuotas que provendrán de ese préstamo que pediste, porque los bancos te van a dar plata y te van a cobrar un interés. El Uruguay viene haciendo sistemáticamente eso, es decir, ha apostado al endeudamiento para resolver sus problemas de déficit, pero ese endeudamiento le está permitiendo al Uruguay que la economía siga creciendo y en la medida en que la economía crece yo puedo pagar. Porque acá se discute, no, pero la deuda ha aumentado. Sí, la deuda uruguaya es una deuda grande en términos generales porque el país es un país endeudado, pero también teníamos una deuda social muy importante, entonces había que elegir. Claro, los gobiernos blanco y colorado aquí eligieron pagarla a los bancos en el 2002 y no pagarla a la gente y la gente se suicidó. El Frente Amplio no hizo esa opción. Está bien, pero yo te voy a proponer, vamos a compartir contigo y con la gente un fragmento de una entrevista que hace pocos días daba el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y nos vamos a meter en los pocos minutos que nos quedan en el tema impositivo, porque es la gran discusión. Unos dicen, hay que gravar más a determinados sectores de la sociedad, a los más pudientes, a los más altos. De hecho, el Movimiento de Participación Popular, con vistas al próximo periodo, elaboró un documento que viene por esa línea, o sea, que está más o menos en la línea de pensamiento ideológico y filosófico de ustedes. Y sin embargo, el ministro de Economía dice, no vamos a poner impuestos a los que generan trabajo. Pero fíjate lo que decía Fernando Pereira hace pocos días, presidente del PIT-CNT, sobre este tema. La carga tributaria se cambió para que los trabajadores pagáramos más a partir del IRPF. Entonces, no es que no se pueden cambiar las tasas de los impuestos. Ya se pudo, ya se hizo durante este mismo periodo de gobierno. Si se pudo hacer con los trabajadores y el IRPF, ¿por qué no se va a poder hacer con el sector más pudiente de la sociedad? Bueno,
Está claro lo que dice Fernando Pereira, porque eso lo dice a raíz de la insistencia del ministro Astori, del presidente Tabaré Vázquez, del equipo económico. No, más carga tributaria no. Cuando dicen más carga tributaria no es no más impuestos y no elevar tasas, que es lo que se proponen desde distintos sectores de la sociedad, desde el PIT-CNT y por ahí desde tu sector. Hay varias cosas. Yo discrepo primero con que esta idea de que se ha incrementado la presión fiscal hacia los trabajadores. El 70% de los trabajadores del Uruguay no paga IRPF. Eso es una mala noticia, Alejandro. Bueno, pero la carga fiscal, estamos hablando de impuestos. Está bien. Si querés, después hablamos de salario. Pero cuando a mí el presidente del PIT-CNT me dice que se aumentó la carga fiscal de los trabajadores, yo discrepo con esa generalidad. Lo que sucedió es que se modificaron... un salario digno. Lo que sucedió es que se modificaron las tasas de los salarios que son superiores a 100.000 pesos. Es decir, de los salarios superiores a 100.000 pesos en Uruguay, en realidad se creó una nueva alícuota, ¿verdad? Y se grabó ese sector, pero no se grabó el resto ni... Está bien la precisión. No, eso me parece importante decir. No es una generalidad. Entonces, yo creo que sí, así como el IRPF tiene franjas, porque ¿qué es lo que dice el IRPF? Bueno, si usted gana 40 tiene una capacidad contributiva determinada, si usted gana 100 tiene una capacidad contributiva diferente. Lo mismo debería suceder para el impuesto al capital. Y nosotros estamos proponiendo que el IRAE, por ejemplo, sea un IRAE por franjas. ¿Por qué? Porque el 10% de las empresas del Uruguay se quedan con el 85% de las exportaciones del Uruguay. Esas son las que juegan a lo grande. Bueno, pero en este gobierno esa puerta está cerrada. Bueno, esta es una discusión política que tenemos, en donde yo creo que en realidad esa puerta debería estar abierta, porque la panadería, porque el almacén de mi barrio y porque la carnicería de mi barrio tienen menor capacidad contributiva que aquellas empresas transnacionales muy grandes o aquellas empresas nacionales o los frigoríficos, por ejemplo, que juegan a la exportación y que ganan cientos de millones de dólares. Entonces yo creo que ahí hay que diferenciar y por tanto establecer franjas también en el impuesto como las mismas franjas que tiene el IRPF. Y eso debería ser un camino. No el criterio de la proporcionalidad, sino el de la progresividad. El de la progresividad, es decir, el 10% de las empresas más grandes tiene mayor capacidad contributiva que el 90% restante, porque el Uruguay es un país de pymes, pequeñas y medianas empresas, que además tienen una gran virtud. Esas pequeñas y medianas empresas muchas veces son empresas familiares, que invierten, que apuestan mucho a la innovación. Entonces yo lo que sí creo es que no se puede aumentar la presión tributaria del conjunto de la sociedad. Estoy hablando de las clases medias, de los trabajadores, de los pequeños y medianos comerciantes, de los pequeños y medianos productores. Ahora sí hay otros sectores que en este periodo de crecimiento económico han obtenido enormes recursos y eso ha llevado, por ejemplo, a que el 1% del Uruguay se apropie del 25% de la riqueza que se genera. Bueno, pero frente a eso que vos estás diciendo, el ministro de Economía, el gobierno entero, pero el ministro de Economía fue muy claro hace pocos días y dijo, no vamos a aumentar la presión tributaria sobre aquellos que dan trabajo. En realidad son las personas a las cuales vos estás refiriéndote, físicas o jurídicas, no importa. Sí, no es tan así, porque es verdad que el capital es el que invierte y es el que genera puestos de trabajo, eso es verdad. Y siempre va a pelear el capital para que tú no le pongas impuestos. Pero eso no significa que si lo grabás se va. No, por supuesto. Eso es un mito. Esa frontera de cuánto puedo ponerle impuestos al capital sin desincentivar que realice inversiones es una de las discusiones políticas centrales de cualquier economía y de cualquier sociedad. Pero te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué no se puede avanzar, por ejemplo, con el alto costo que generan? Porque acá se dicen los que invierten. Bueno, los productores agropecuarios invierten, arriesgan, capaz que le viene una granizada, capaz que tienen problemas con los precios internacionales. Ahora, en el año 2017 los productores agropecuarios pagaron 250 millones de dólares de impuestos y 600 millones de dólares a los terratenientes, a los dueños de la tierra. ¿Esos qué hicieron? Se sentaron en una reposera, en una playa, a esperar que otro arriesgue, que otro invierta y que otro trabaje. Entonces, por ejemplo, ahí hay camino para hacer. El 85% de las exportaciones se la apropia el 10% de las empresas. Entonces, ahí hubieron procesos a quienes han acumulado mucha riqueza a lo largo de este tiempo. Nosotros decimos, grabemos las herencias mayores a $1 millón. Bueno, ese es un camino que nosotros creemos que se puede llevar a realizar. ¿Ahora? El gobierno ha cerrado. Lo que pasa es que el gobierno en esto tiene la capacidad privativa de poner impuestos y exoneraciones. Entonces, para mí es un dato de la realidad. El Poder Ejecutivo tomó este camino. Yo creo que es un camino, en definitiva, que es una decisión política, lo tomo como un dato de la realidad. Ahora bien, el Uruguay no tiene una presión tributaria muy alta. Si yo miro a Argentina,
cobran mucho más al capital de lo que cobra Uruguay, y miro Brasil y cobra mucho más, y miro los países a los cuales nos queremos parecer, que son los países de la OCDE, de Europa, y cobran muchísimo más. Entonces, nosotros podríamos aumentar un poco esa presión tributaria, ¿con qué? Con selectividad. ¿Buscando qué? Buscando, por supuesto, que no haya una falta de incentivo a la inversión, pero sí viendo en aquellos sectores en donde, en definitiva, pueden haber recursos que se están apropiando de la sociedad. El 25% de la riqueza del Uruguay se la apropia el 1%. Entonces yo creo que es razonable que el 99% restante de nuestra sociedad le diga a ese 1% que aporte un poco más al conjunto de la sociedad para generar más igualdad. Gracias, Alejandro, por haber estado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Venimos enseguida. Mancha pido, no juego más, ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa, se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro. Las gremiales de la educación reclaman mayor presupuesto para la enseñanza. Conversamos con Marcel Slamovich, presidente de FENAPES, Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. En primer lugar, el gobierno ha mentido porque no ha negociado una vez más con los trabajadores y además ha mentido en el sentido que se está atendiendo al 6% del Producto Bruto Interno para ANEP y UDELAR y el 1% para investigación. Nuestros estudios demuestran lo contrario. Hay 5 cosas que solemos escuchar por parte del gobierno que son falsas. Primero, que no hay más plata, afirmó la ministra de Educación y el ministro Astori. La no expansión de los recursos obedece a que se tomaron como objetivo simplemente el déficit fiscal. Nosotros creemos que hay dinero, se podría sacar recursos aumentando el impuesto al capital, por ejemplo, revisando las exoneraciones impositivas, las devoluciones de FONASA a aquellos ingresos altos, exigir el pago del IRPF al capital, entre otros puntos, así como modificar la caja militar, eso llegaría a más de un 1% del Producto Bruto para ANEP y UDELAR. Otra de las mentiras es que se está atendiendo al 6% del PBI para ANEP y UDELAR. Es falso, según nuestros estudios, con el gasto actual de ANEP y UDELAR estamos en un 4,24, no un 5,15, habiendo sido un 4,32 en el 2017. Para el 2020 se estima un 4,11. Es decir, que la tendencia es de retroceso y no de avance. Según nuestras estimaciones, a este ritmo se llegaría al 6%, escuchen bien, en el 2048. Nosotros para ANEP y UDELAR estamos en el 4,24. En realidad lo que pasa es que el gobierno pone el plan Ceibal y otras cuestiones que hacen llegar al 5,15. Pero lo más trascendente es que la tendencia es en disminución de lo que se gasta en educación. Otro de los mitos que plantea el gobierno, que es el gasto más alto en la historia. Y en realidad no es mentira también. El gasto más alto de la historia fue en 1970, donde más del 19% del Producto Bruto por alumno, per cápita, ¿verdad?, se gastó en educación. Y hoy estamos en un poquito más del 17%. Quiere decir que es falso. Otro de los mitos es que el salario de los profesores y maestros, ¿verdad?, el salario de los profesores y maestros es el más alto aumento en la era progresista. Eso es falso. Los policías han tenido un aumento superior, a modo de ejemplo. Y a nivel de educación, a nivel de la misma formación, los profesores y maestros recibimos un 22% menos de recursos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos decir que por un lado el gobierno violó la negociación colectiva, segundo, no se está atendiendo al 6% del Producto Bruto Interno, y lo que es grave es que el año que viene no es un tema salarial exclusivo, no va a haber recursos para funcionarios docentes y no docentes en las nuevas escuelas, liceos, UTU, que se inauguren el año próximo. No juego más, ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa, se ríen, fuman, dejan marcas. Bueno, vamos a escuchar ahora, en realidad, a el artífice, o uno de los artífices, de este proyecto de ley que ingresa al Parlamento antes de que termine este mes de junio, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. ¿Cómo vio las reacciones que hubo respecto a la presentación de los números de la rendición de cuentas? Bueno, yo respeto mucho todas las opiniones y los roles que cumplimos en la sociedad. El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y proponerle al país lo que honestamente entiende es el mejor camino para el país. Y naturalmente los colectivos de trabajadores tienen el rol de defender los intereses de los trabajadores
Y así hay que entenderlo y comprenderlo, aunque no se comparta lo que se dice. Obviamente, siempre es posible mejorar las condiciones de áreas tan importantes de la sociedad como la educación, la salud, pero nosotros no podemos olvidar, en primer lugar, que desde que el Frente Amplio está en el gobierno, todas estas condiciones han mejorado muchísimo. Los salarios docentes, los salarios de la salud, las condiciones de trabajo en la educación y en la salud, la evolución de los salarios de todos los trabajadores, de las pasividades de todos los trabajadores. Y naturalmente, ya que hablamos de educación y de salud, los presupuestos dedicados a educación y salud que no han parado de crecer. Un 5,2 es estar muy lejos del 6. Ahora, si venimos a la actualidad, yo empiezo por señalar que entre las prioridades programáticas, el 80% de los recursos que estamos previendo en esta rendición de cuentas, repito, el 80% de los recursos incrementales para prioridades programáticas van a la educación. Y naturalmente estamos llegando con esta rendición de cuentas a casi un 5,2% del Producto Bruto Interno. Y yo creo que es un crecimiento que, si bien no va a llegar precisamente por esa razón a la propuesta o a la meta del 6%, sí se va acercando. Y se va acercando, digamos, en la medida de las posibilidades del país. Porque nosotros no podemos comprometer posibles consecuencias negativas como las que yo comentaba hace unos minutos, precisamente por asegurar un camino más rápido en este sentido que todos quisiéramos poder llegar antes al 6% para la educación y, como se dice ahora también con justicia, al 1% para la creación de conocimiento, para la investigación. Pero estamos haciendo lo que podemos, estamos articulando y equilibrando precisamente ese camino hacia el 6% con las posibilidades fiscales del país. Hay economistas que actualmente señalan que no sería dramático aumentar el déficit fiscal. Incluso comparan a Uruguay con otros países del mundo donde existen déficits fiscales bastante más importantes. Bueno, para empezar, hablando del mundo, hay comparaciones que pueden ser muy peligrosas, ¿verdad? Hay comparaciones que no tienen fundamento, como por ejemplo el de contrastar la economía uruguaya con economías europeas que están conformadas, que tienen trayectorias, que tienen historias y que tienen fundamentos totalmente distintas a las uruguayas. Pero aquí estamos ante un tema de equilibrios, un tema de trayectoria y un tema de expectativas. Equilibrios, como ya lo decíamos hace algunos minutos, son los que tienen que existir entre las posibilidades fiscales del país y la necesidad de avanzar en las prioridades programáticas. Nosotros estamos proponiendo avances compatibles con lo que entendemos son nuestras posibilidades fiscales. Pero hay un tema de trayectoria. Uruguay está disminuyendo muy lentamente su déficit fiscal. En este momento estamos prácticamente en la misma cifra que teníamos al principio de este gobierno. O sea, no estamos mostrando todavía una trayectoria descendente fundamental, como la que nosotros entendemos debería manifestarse ya en el país. Ahora, no queremos tampoco hacer un recorte, lo que se llama un ajuste fiscal respecto al gasto, porque estamos proponiendo avances en todas las áreas fundamentales, empezando por la educación. Pero eso no puede significar,
por la medida o por la cuantificación concreta que tenga en la práctica, un aumento adicional del déficit fiscal respecto al que venimos trayendo desde el comienzo del gobierno. Para Uruguay es fundamental exhibir una trayectoria descendente que por la gran magnitud del gasto comprometido que tenemos, no hemos podido exhibir hasta ahora. Y es un tema de expectativas, porque mostrar una trayectoria descendente, aunque sea modesta, es fundamental para ir generando expectativas de mayor confianza en el orden macroeconómico del país, para alentar más la inversión, para crear más y mejor empleo. Está todo relacionado. Entonces, el gran desafío es encontrar esos equilibrios, mostrar una trayectoria descendente del déficit, un compromiso del gobierno por hacer esta trayectoria o asegurar esta trayectoria y alentar expectativas positivas. Hay sectores, incluso dentro del propio Frente Amplio, que señalan que se podría aumentar el IRAE a determinados sectores. Bueno, el gobierno no comparte este punto de vista por una razón fundamental, que es el trabajo de los uruguayos. Uno de los principales problemas que tenemos en la economía uruguaya es la destrucción de empleo que ha habido en los últimos años. Hemos perdido decenas de miles de puestos de trabajo. Y para un trabajador, y me permito decirlo, lo más importante es el trabajo, es tener trabajo, y un trabajo sólido, sostenible, que le permita vivir decorosamente a él y a su familia. Y a nosotros no nos parece que sea el momento adecuado para incrementar la carga tributaria justamente con referencia al sector que más posibilidades tiene de crear fuentes de trabajo. Y es por eso que uno de los principios sobre los cuales está construida esta rendición de cuentas es el de no aumentar la carga tributaria sobre la producción, la inversión y el empleo, porque ese es el camino que necesita el Uruguay ahora. ¿Y la soja qué empleo da? Para crear empleo, y enseguida voy a esa pregunta, hay que invertir. Y para invertir tiene que haber condiciones de rentabilidad de la inversión que atraigan a esa inversión. La soja directamente desde el punto de vista primario no puede ser considerada aisladamente de toda una cadena de producción. Y la soja da mucho trabajo teniendo en cuenta toda esa cadena de producción, desde los abastecedores de insumos, los transportistas, los comerciantes, los intermediarios, los integrantes de la cadena logística. Da mucho trabajo. Y por supuesto, es uno de los sectores importantes de la economía uruguaya precisamente por esa razón. Hay quienes señalan, como el caso del movimiento Un Solo Uruguay, que dice que con la rendición de cuentas que presentó el gobierno, el déficit fiscal se va a profundizar y que el endeudamiento del país se va a profundizar. Bueno, nosotros tenemos una visión de la economía uruguaya y de la política económica del Uruguay absolutamente diferente a la que defiende este movimiento. Y lo digo porque he leído sus documentos, sus propuestas. Uruguay está muy comprometido con una visión de la economía que defiende en primer lugar el crecimiento inclusivo en la sociedad uruguaya. No cualquier crecimiento, sino aquel que tiene como condición previa el mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso con un Estado como el que propone Un Solo Uruguay no se puede lograr. Porque cuando uno lee las propuestas de Un Solo Uruguay, parecería que apuestan a que solo el crecimiento del esfuerzo privado derrame condiciones positivas sobre la sociedad. Y hay toda una historia nacional e internacional que demuestra que ese derrame no existe, sino responde a políticas públicas
con contenidos muy diferentes a los que propone un solo Uruguay. ¿Habrá presupuesto para la ley integral de violencia? Bueno, nosotros tenemos eso como una prioridad importante. Lo estamos analizando de modo de incluir esta preocupación y la correspondiente respuesta positiva a este objetivo, pero es un objetivo que compartimos, sin duda. ¿Y que se va a cumplir con ese objetivo? Y espero que terminemos cumpliendo como se debe, ¿verdad? ¿Le preocupa que estén los votos en el Parlamento? El Parlamento decide. La rendición de cuentas llegará al Parlamento y queda en manos del Parlamento. En definitiva, son quienes van a tomar las decisiones. ¿Le preocupa que estén los votos? ¿Perdón? ¿Que estén los votos? Bueno, claro, yo quisiera que estuvieran los votos para que el país tenga una rendición de cuentas adecuada. Y eso se logra votándose en el Parlamento. Y ya estamos en la despedida, esperamos que les haya gustado este programa que intentamos aproximarlos a la rendición de cuentas donde se ve claramente que hay diferencias. Entre otros, lo que planteó el diputado del Frente Amplio Alejandro Sánchez y el propio ministro de Economía, Danilo Astori. Es una aproximación al debate intenso que empieza ahora en el Parlamento. Los esperamos el próximo miércoles a las 21 horas. Buenas noches.